amigos de TV Agro, somos Jenny y Caro, somos de la suculentería y en este video te queremos compartir algunos de los peores consejos de jardinería que hemos recibido. Esto porque pasa, resulta que hay mucha información en redes, entonces a veces nos abrumamos, sobre todo cuando hay información que no es de este país, que no está adaptado de pronto a la realidad de nuestras plantas, entonces resulta que hay mucha información, nos confundimos, nos abrumamos y lo peor de todo, nos desmotivamos a tener plantas. Entonces, el primero, que también es un mito, que es: ¿debo regar mis plantas siempre de noche o de día? Entonces resulta que esto depende. Si yo voy a regar mis plantas de noche, como no hay luz solar, tengo que saber que las plantas van a durar húmedas mucho más tiempo a que si las riego de día, que cuando está la presencia del sol, va a hacer que el agua se evapore mucho más rápido, entonces voy a tener que regar mi planta mucho más frecuente, ¿vale? Entonces ambas son igual de válidas y ambas están bien. La única recomendación es que si voy a regar mis plantas de día, pues no hacerlo al mediodía o a las 10 de la mañana, sino hacerlos a las primeras horas de la mañana para que nuestras plantas precisamente alcancen a estar húmedas mucho más tiempo. Este también va a depender mucho de la humedad de tu casa, es decir, si tu casa es muy húmeda, te recomendamos que la riegues en la mañana. ¿Listo? Antes de que salga el sol, lo que estabas diciendo tú. Si tu casa más bien es de ambiente seco, te recomendamos que la riegues de noche porque van a durar muchísimo más tiempo, digamos, como hidratadas, ¿vale? El segundo gran mito es que entre más abono le ponga, más linda va a estar mi planta. Y esto pasa mucho, digamos como que se ve mucho que las personas le ponen mucho abono, incluso siembran sus plantas en solo abono y lo que hacen es quemarlas. Hay que tener en cuenta que el abono y los fertilizantes son una especie de vitaminas, ¿vale? Es como si yo comprara una cajita de vitaminas y solo, digamos, viviera de comer esas vitaminas y no de todo el alimento, digamos, completo. Eso es muy importante. Entonces también tengamos en cuenta qué tipo de abono nos sirve para nuestra planta. Existen abonos líquidos, existen abonos granulados y todo va a depender de lo que yo necesite. Si es una planta que está sembrada hace 5 años y no se le puede mover la tierra ni se puede trasplantar a otro lado, vamos a usar un abono líquido que muy seguramente va a llegar hasta la raíz de manera más fácil. Entonces, algo también súper importante que nos preguntan mucho es: ¿dormir con plantas en la habitación es malo, es bueno? Y seguro la gran mayoría de ustedes han escuchado que es malo, ¿no? Entonces, error, ya descartemos esa idea de una vez. Todo lo contrario, dormir con plantas en la habitación es muy bueno, nosotros se lo recomendamos mucho. ¿Por qué? Porque las plantas suben nuestro estado de ánimo, calman el sistema nervioso, entonces cuando llegamos a un lugar con plantas inmediatamente tenemos una sensación de calma, una sensación de bienestar, nuestro sistema nervioso se calma. Pero entonces, ¿por qué decían que era malo? Resulta que las plantas cumplen 2 procesos, uno es la fotosíntesis y otro es la respiración. Entonces, la respiración, ellas respiran como cualquier ser vivo. Recuerden, por favor, que las plantas son seres vivos. Entonces, respiran como nosotros o como nuestro perrito, como nuestro gatico, que es inhalando oxígeno y exhalando CO2. Entonces, se decía que ese CO2 que las plantas exhalan de noche, pues nos hacía daño, pero pues no hay nada más falso, ¿no? Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos también exhalan CO2, nuestro perro, nuestro gato, y no necesariamente dejamos de dormir con ellos, ¿no? Entonces, mito. Muy importante eso que acabas de decir, porque incluso la NASA llegó a este nivel tan grande el mito que la NASA incluso tuvo que intervenir a hacer, digamos, algunas investigaciones al respecto y pusieron en varias de sus pruebas a personas a dormir en lugares donde había muchísimas plantas. Y se vio que, digamos, como los niveles de oxígeno de la persona no se veían afectadas en lo absoluto. De hecho, ahorita se está hablando mucho del diseño biofílico, ¿no? Que es, digamos, todo el diseño basado en la naturaleza y en la experiencia de la naturaleza. Y vemos cómo como toda nuestra fisiología humana se ve beneficiada a través de las plantas. ¿Listo? Otra cosa, digamos, que es un mito muy grande y es el abono de poner las cáscaras de huevo en las plantas directamente. Entonces, este mito se parte en dos, en que sí tiene algo de verdad, pero no totalmente.
Entonces, ¿qué es la parte de verdad? El calcio viene pero entonces, ¿qué es verdad? La cáscara de huevo sí contiene muchísimo calcio que le ayuda mucho a nuestras plantas. Sin embargo, cuando nosotros se lo ponemos la cascarita entera a nuestra planta, lo que va a pasar es que no se va a alcanzar, digamos, como a descomponer. Como ya habíamos hablado, las plantas no tienen boca. ¿Listo? Las plantas tienen, digamos que todo lo que absorben es a través de su raíz. Y si ellas no tienen estos estómagos, estos líquidos, digamos, como intestinales, los dientes para descomponer algo que nosotros usualmente hacemos, a ellas hay que proporcionarles este abono o este calcio de otra manera. Existen muchas maneras, hay personas que licúan, digamos, sus cáscaras de huevo, hay otras personas que las hornean. La idea es dejarlo lo más, digamos, pequeño o de pronto disponible a la raíz. Otra, digamos, opción es hervir las cáscaras y con esa agua ya fría se le echa a las plantas. Entonces, eso que estaba mencionando ahorita, Caro, funciona muy bien como un abono secundario, como ella estaba diciendo, ¿vale? Es un abono como de mantenimiento, precisamente ¿por qué? Porque cuando le adicionamos estas cáscaras de huevo a nuestras plantas, ellas se van a demorar más o menos unos 4 a 6 meses en que ese calcio de la cáscara se descomponga y que verdaderamente nuestra planta lo empiece como a absorber y lo empiece a aprovechar, ¿vale? Entonces todo este tipo de abonos de la cáscara de huevo, también de la cáscara de plátano, de la trilla de café, del agua de arroz, todos esos secretos que no sabemos que sí son muy poderosos, funcionan como un abono secundario o como un abono de mantenimiento. No debemos olvidar abonar nuestras plantas fijo o sí mínimo una vez al mes con abonos que consigamos en viveros que sean especiales para ella. Pueden utilizar los líquidos, granulados, pastillas, goticas, lo que sea. Lo importante es que lo hagamos y que leamos muy bien las instrucciones antes de aplicarlo. ¿Listo? Bueno, entonces otro secreto también y otra pregunta es si funciona ponerle agua a los platicos para nuestras plantas. Nosotras no lo recomendamos para nada. ¿Por qué? Porque esto favorece y ayuda a que nuestra raíz se pudra con mucha más facilidad y con mucha más rapidez. ¿Por qué? Porque como nuestra tierra y nuestra raíz va a estar en contacto permanente con el agua, entonces no va a haber espacio para que ésta se seque ni para que el agua tampoco drene, entonces va a favorecer que nuestra planta se empiece a podrir, ¿vale? Entonces nosotras no lo recomendamos para nada. Entonces eso que estás diciendo, digamos, es muy importante porque muchas personas ponen las orquídeas con el plato de agua debajo y uno va a ver y ya después de un año toda la parte de abajo de la raíz está podrida. Entonces, importante, sí podemos para que drenen, pero no para que tomen agua, muy importante. Y el último mito es cuando se le pasa la flor a una planta se muere. Entonces hay muchas personas que llegan acá que se le murió la planta y se le murió la flor y botan la planta a la basura. Resulta que las plantas son seres vivos y sus ciclos son, digamos, muy diferentes a los de nosotros. Ellas tienen épocas de floración, ellas tienen épocas en donde sacan botón y tienen épocas en donde solo producen hoja. El hecho de que no estén como las compramos de pronto originalmente en el vivero va a depender de muchos factores, de cómo sea nuestra casa y de cómo las tengan usualmente en el vivero, el abono, el sol. Entonces, para que tengamos todo eso en cuenta, las plantas tienen una vida muy larga y debemos proporcionarles las condiciones originales a nuestras plantas para que tengan una mejor vida. Entonces, por ejemplo, si tengo una orquídea, ya que estamos hablando de las orquídeas y vemos que su flor se secó, que ya sus hojitas están amarillas, muchas veces ellas se caen solas y muchas veces nosotros tenemos que cortarlas. Entonces acá el mensaje es que no nos dé miedo cortar esas flores muertas, esas ramas secas o esas partes muertas de la flor. Es muy importante que lo podamos. ¿Por qué? Porque la planta, como es un ser vivo, ella va a seguir mandando energía a todas esas partes, entonces esa energía que nos está aprovechando, entonces es mejor que cortemos esa parte para que la planta se dedique a dar energía a nuevas hojas o a nuevos frutos o a nuevas flores, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si mi planta después de que se le fue la flor aún está viva o está muerta? Entonces, sin importar que tenga flor o que no tenga flor, es importante que la planta siga produciendo nuevas hojitas, ¿vale? Que la veamos verde, que la veamos con sus tonos vibrantes, con sus colores brillantes. Esa es la
la manera en que nos aseguramos, una de las maneras en las que nos aseguramos que la planta aún está viva. Bueno, amigos de TV Agro, esperamos que este video les haya gustado muchísimo, que pongan en práctica estos consejos. Recuerden que somos Caro y Jenna y la suculentería. Recuerden que tenemos muchos videos en nuestros canales de YouTube.